Barut es abogada querellante en esta causa. Justamente vamos a conocer cuál es ese estado de situación, las vicisitudes que ha tenido que pasar la víctima a partir de hacer esta denuncia y bueno, cómo está estancada también esta situación. Nair, un placer. Aquí Cecilia y Javier te saludamos. Buen día para vos. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, por charlar con nosotros. Yo leía un abrazo grande a las chicas de Proyecto Bohemia, de la revista digital, a Gaby Pellegrini y a las demás colegas. Titulaban allí, ¿no?, este caso, 42 años sin justicia, el horror del silencio y el secreto. Habrás leído esta interesante nota, Nair. ¿Qué puedes contarnos un poco sobre el caso para poner en autos a todos? Y bueno, y esta solicitud de que se le vea a juicio, ¿no? Sí, bueno, obviamente leí la nota que salió publicada en Revista Bohemia, que estuvieron trabajando las chicas, y también en otra revista digital, en la revista de litigios, y creo que justamente lo que detalla es el horror que vive una persona que decide recurrir a la justicia, al Poder Judicial, en busca de una respuesta, en busca también en esto de que le crean, que la escuchen y la crean, y se termina encontrando con un silencio apabullante, que es lo que sucede en este tipo de situaciones, donde, por ejemplo, una sobreviviente de abuso sexual decide ir en el año 2021, con todo lo que significa exponerse, contarlo, sobrellevar todo el proceso, y que hoy, terminando ya el año 2024, todavía no pueda iniciarse el juicio por cuestiones meramente rituales o procesales que se dan en muchas ocasiones por un Poder Judicial sin perspectiva de géneros y sin perspectiva de niñeces e infancias. Claro. Le han dicho ya que iba a juicio y después lo suspendían. Digo, esta ola de revictimización que en la que te mete la justicia de alguna manera con una situación como esa, ¿no? Exactamente, porque una cosa sería que no le fijaran nunca, por ejemplo, la fecha de juicio, y otra muy distinta, que es la que viene sucediendo con esta causa, que es que se la fijan, se la retiran, se la vuelven a fijar, la reprograman y así sucesivamente, hasta que obviamente la defensa, en uso de sus facultades y sus obligaciones también, porque un abogado defensor, una abogada defensora, debe justamente bregar por el bienestar de su imputado, de su defendido, termina sucediendo esto de que empieza a presentar una serie de medidas, de escritos judiciales, para asegurar el derecho del imputado, y es por esto que finalmente se termina nuevamente demorando. Entiendo. Y está ahora trabada en el Superior Tribunal de Justicia. Claro. La historia de Harumi, muchos conocemos de hecho a Harumi, abrazamos como siempre a ella, y que ha tenido esta valentía también después de muchos años de poder hacer la denuncia. Pero ¿alguien la escuchó? Digo, en todo este proceso de la justicia, ¿ella pudo contar lo que le pasó? Digo, poder empezar a sanar de alguna manera en esta búsqueda de justicia, o qué pasos se pudieron llegar a hacer. Sí, durante la etapa de investigación, que fue una etapa sumamente rápida, se la llegó a escuchar a Harumi, a su declaración testimonial, se la sometió obviamente a la pericia psicológica. Allí se acreditó justamente que ella es una sobreviviente de abuso sexual infantil, y bueno, y allí quedamos. Ahora la instancia de juicio, que es donde ella debe contar a la Cámara, a la jueza, no se está pudiendo dar por esto que te decía anteriormente, la falta de perspectiva en este tipo de causa y las demoras burdas en el Poder Judicial, sobre todo en causas contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Claro. El caso de Harumi, bueno, no es una cosa aislada, ¿no? Nair, es algo que se repite un poco, estas vueltas allí en el Poder Judicial. Exactamente, por eso es que refiero a este caso como un emblemático, caso testigo, sí, digamos, emblemático, pero lastimosamente las demoras suceden en muchísimas causas. Y también están las causas donde la sobreviviente, la víctima, no puede tener un abogado, no puede contratarlo, o tiene que recurrir a la defensoría que obviamente está absolutamente saturada de casos,
Entonces también hasta dónde se puede garantizar el acceso a la justicia de estas minorías o personas en situaciones de vulnerabilidad, y entonces cabe preguntarnos hasta dónde realmente está funcionando el sistema. Claro. Esto sin querer echar tierra, obviamente, al Poder Judicial, ni al Superior Tribunal, ni a ningún juez o jueza en particular. Sí, estamos hablando de un sistema, no de una cuestión personalizada, particular de nadie, sino de cosas que, bueno, evidentemente están fallando. No es el único caso, como decimos, pero sí son más de 40 años después, ¿no? De que la necesidad del juicio para poder hablar efectivamente, que se le pueda dar un cierre, digo, 40 años después Jarumi realmente lo merece, lo necesita. Exactamente. Sí, se te escuchó. No, eso quería reafirmar nada más lo que acabas de decir. Bien. ¿Cómo se sigue? ¿Qué pasos quedan, Nair? ¿Cómo avanzar? Y bueno, ahora estamos a la espera de la resolución del Superior Tribunal, donde debe aceptar o no el recurso, el último recurso ya interpuesto por la defensa. Luego de eso habrá que esperar si la defensa decide recurrir a la Corte Suprema en queja o no, que es otro de los recursos. Y luego de eso, con mucha suerte, quizás podamos llegar a hablar de un juicio finalmente y de que la justicia finalmente escuche a una víctima que durante tantos años, estos 42 años, ha guardado silencio, porque sí, decimos que los últimos años fueron de silencio por el juicio y todos los años anteriores fueron de silencio por una misma sociedad que en aquella época naturalizaba, porque, a ver, yo tengo 29 años, por ahí tuve la posibilidad de crecer en una sociedad un poco más consciente de lo que eran los abusos intrafamiliares, pero en épocas anteriores era algo natural y lo único que se decía era guarda silencio, no pasa nada, eso no va a volver a pasar, el tío es un poco cariñoso, el abuelo solo te quiere mucho, etcétera. Entonces no es algo descabellado, es algo que sucedía y que estaba totalmente naturalizado por una familia, por un entorno, sin que estas personas sean buenas o malas. Simplemente sucedía que el entorno terminaba protegiendo al agresor. Claro, sí. Esto de que eran otras épocas en las que, bueno, se cubría, se silenciaba, y esa abuela que estaba allí en ese entorno, de alguna manera no pudo cuidar a Jarumi porque, bueno, los abusos han perdurado en el tiempo por parte de su tío. Exactamente. Fueron durante 3 años estos abusos. Tremendo. Fueron entre el 82 y el 85, justamente en una época también muy oscura para nuestro país. Sí, con el contexto de Malvinas allí para destacarlo también. Nair, los horrores ocurrían en todas partes. Exactamente. Estamos a disposición con el espacio para conversar cuando lo requieras. Te mando un abrazo grandote. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí. Bueno, allí la despedimos entonces a Nair. Nair Barut es abogada, en este caso acompañando como abogada querellante a Jarumi Nisisiña, así se pronuncia correctamente el apellido. La solicitud entonces de que se eleve a juicio un caso de abuso sexual en la infancia. La nota muy interesante, la gente de Revista Litigio, de Revista Bohemia, revistas digitales aquí locales excelentes, con un enorme trabajo de nuestros colegas, a quienes les